pasado viernes 26 de febrero, un grupo de militares sorprendió a toda la ciudadanía en general y principalmente a quienes asistían a esta ceremonia militar por la celebración de la batalla de Tarqui, al retirarse del campo de Marte en la Escuela Militar Eloy Alfaro, el momento en que el presidente empezó su discurso por el aniversario de la batalla del Tarqui y el Día del Ejército Nacional, ceremonia en la que además se posesionó a la nueva cúpula militar. Y tengo para hablar conmigo de este tema al general Ernesto González. General, usted estuvo en ese grupo que se retiró abruptamente de la ceremonia y quisiera que me cuente por qué lo hicieron. Gracias, Janet, por la invitación. Sí, nosotros, los militares en servicio pasivo, fuimos invitados a la ceremonia por un aniversario más de la batalla de Tarqui y Día del Ejército Ecuatoriano. Conscientes del protocolo y el ceremonial militar, lo observamos como tenía que ser, pero también somos conscientes de que el respeto es mutuo, que el respeto es en doble vía, y esto es lo que no ha sucedido. Basta analizar el discurso del almirante Osvaldo Zambrano, jefe del Comando Conjunto entrante, en donde exige respeto para la institución. Y ese no solo es el sentir de los militares en servicio pasivo, sino también de los militares en servicio activo. Si no, solo basta observar las imágenes para darnos cuenta de que ellos también estaban molestos, como por ejemplo cuando no aplaudieron el discurso que dio el primer mandatario. Pero déjeme decirles, Janet, de que el tema del ISFA, el tema por el terreno de los Amanes, es el detonante para demostrar estas pésimas relaciones militares. Pésimas relaciones, general. Sí. ¿Cuándo arrancaron estas pésimas relaciones? Arrancan desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, se ha propiciado la división al interior de Fuerzas Armadas, propiciando una lucha de clases entre oficiales y voluntarios. Eso con graves consecuencias de temas disciplinarios. Se ha instaurado un juicio por lesa humanidad contra oficiales que en un gobierno democrático tuvieron que cumplir con su deber. Ha calificado a las Fuerzas Armadas como terratenientes. ¿Y dónde las califica así? En sabatinas, en proselitismos políticos, cuando los temas de seguridad y defensa son serios. Se los tiene que analizar en el ámbito competente, se los tiene que socializar si es del caso y después anunciarlos. En el caso de terratenientes, mire, las Fuerzas Armadas tenían bajo su custodia 407 predios con 73.000 hectáreas que la ex honorable Junta de Defensa Nacional le encargaba para su protección, para evitar invasiones, y también eran utilizados como centros de entrenamiento, polígonos de tiro, áreas de lanzamiento de carga pesada, etcétera, etcétera. Pero resulta que se tomó la decisión, creo que eso fue ya en el año 2013, de pasar esos predios al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, yo como ciudadano ecuatoriano necesito saber a quién se entregó esos predios, bajo qué condiciones y dónde están, ¿no es cierto? O sea, ¿qué hicieron con ellos? Exacto. ¿Los vendieron? ¿Los cedieron a alguien? Exacto. Sí sería importante También saber, se ha hablado, ¿no?, de la gratuidad de la educación. Sí, ya se implementó con este gobierno la gratuidad de la educación en el año 2013, porque antes los colegios, liceos militares, escuelas de formación eran, como decir, fiscomisionales. Una parte ponía el Estado, otra parte se cobraba una modesta pensión. Pero se dijo la gratuidad de la educación, pero resulta que no se ha cumplido la gratuidad de la educación, porque los colegios, los liceos militares ya entraron en crisis, sobre todo de carácter administrativo. Se pensó que solo pagando el sueldo de los profesores era suficiente, pero eso sabemos que no, porque estos institutos tenían un nivel académico adecuado y los padres de familia, por eso gustosos, como 20.000 alumnos a nivel nacional, querían que sus hijos estudien en estos colegios, porque además se les impregnaba valores, principios, cosas que a lo mejor la juventud actual Entonces ahí no la tiene. cumplió el gobierno. Entonces los padres de estos alumnos hijos de militares han vuelto a pagar por la educación de sus hijos, o hay una prohibición porque pasan esas cosas, ¿no? Después de que la gratuidad no funciona, entonces ya se dispone que los 3 colegios más grandes del país vuelvan a cobrar pensiones. Pero el daño ya está hecho. Otra vez vamos a volver sobre lo mismo. Y así podemos anunciar una serie de atropellos que han ido sucediendo. Pero nosotros decidimos no escuchar el discurso del presidente, levantarnos y salir. Ahora,
Quisiera que escuchemos qué fue lo que dijo el general Garzón en esta ceremonia y que también evidenció, como usted dice, ese malestar que hay no solamente en los exmilitares, sino en los que estaban en este momento dentro de las fuerzas, al frente de las fuerzas. Escuchemos por favor qué dijo el general Garzón. Con el debido respeto, debo señalar que se han realizado sin éxito numerosas gestiones para aumentar la alícuota de alimentación de rancho de nuestros soldados. Es evidente que nuestro personal no puede continuar desayunando, almorzando y merendando con $3 al día. $3 al día. O sea, eso sorprendió. Se lo acabo de preguntar también al ministro César Navas. ¿Cómo así comen con menos plata que lo que comen los presos en la cárcel? En la cárcel creo que tienen 4.50 diarios de presupuesto para cada preso. Así es, Janet. Lo que no se ha dicho es que en el año 2011, a finales del año 2011, en una visita de comando al Batallón de Infantería de Marina número 11 en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, hicimos una visita de comando con el señor presidente de la República, el ministro coordinador, el ministro de Defensa, y ahí se trató estos temas. O sea, no se dice o no se recuerda, y estos temas, insisto, ya fueron tratados y debían de haberse tomado los correctivos. Han pasado 5 años, entonces no es de ahora, no es de ahora. Ahora, en el diario El Comercio también hoy hay un análisis, una investigación sobre la cantidad de procesos, digamos, disciplinarios que ha habido en contra de algunos miembros de la tropa, precisamente porque protestan, porque piden que se iguale sus derechos a los oficiales, que los oficiales comen súper bien y la tropa come pésimo. ¿Es cierto? ¿Por qué se han procedido a estas sanciones disciplinarias o procesos disciplinarios? Sí, si desde la máxima autoridad se propicia una división y todos queremos ser iguales en los diferentes tratos, entonces lógicamente la disciplina viene a resquebrajarse. Estos $3 de alimentación no es solo para el personal de tropa, también es para el personal de oficiales, que a lo mejor se coma en comedores diferentes por el número, y que los unos sirvan en una vajilla y los otros de un batallón de 300 hombres, es obvio que tiene que ser un self-service, porque caso contrario, la cantidad de vajilla, el tiempo en tomar alimentación, los oficiales están en sus programas de planificación, de entrenamiento, etcétera, etcétera, un tanto diferente inclusive con la tropa, y después en su momento oportuno vienen a unirse para integrarse adecuadamente. Pero no es como se está manifestando, eso es desconocer a la institución. Eso es llevar un mensaje subliminal, yo diría, muy preocupante. Claro, pero hasta el presidente se sorprendió escuchándole al general Garzón. ¿No le informan al presidente? ¿Será que realmente no sabe? Yo pienso que es necesario aclarar que las relaciones políticas con las Fuerzas Armadas se desarrollan en base a 2 continuos, digamos. Primero, el control político de los militares, porque así tiene que ser, el control político. Y sin lugar a dudas el presidente tiene el control político de los militares. Puede cambiar, destituir, como a bien tenga. Pero lo que no tiene y lo que se necesita es una verdadera administración de la seguridad y de la defensa. Pero para esto se necesita conocer a las Fuerzas Armadas, compenetrarse, y lógicamente esta verdadera administración en seguridad y defensa se da ya en democracias consolidadas, que desgraciadamente la nuestra no es así. Y si no, también yo me permito recordar, después del ataque de Angostura, el 1 de marzo del 2008, sin mayor investigación, la cúpula militar de ese momento fue destituida. Y ellos se vieron en la... ¿Por qué? Porque ellos se vieron en la necesidad de sacar un comunicado por la prensa, diciendo, exigimos un diálogo transparente para aclarar la infiltración de los organismos de inteligencia. ¿No le parece que eso se soluciona con un diálogo, con un acercamiento? Llegamos a esos extremos. Después el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, que ya viene desde el año 2013, en donde, aunque parezca inverosímil, pero ni la ministra de Defensa, ni el Comando Conjunto, ni los comandantes de fuerza conocían de eso. Capaz de que tuvieron que salir a los medios de comunicación y decir que no conocían porque el personal ya se intranquilizó, porque 8.000 efectivos iban a pasar a las entidades de seguridad ciudadana. ¿Y qué pasó?
Entonces ellos se preocuparon y dijeron que esto no habían conocido, que no se había consensuado. Pero ¿cómo que ni el ministro de Defensa o la ministra de Defensa de esa época ni siquiera sabía que le iban a mover 8.000 hombres? No coordinan una cosa de esa naturaleza. Y el presidente sale a decir que él, como comandante en jefe, entre comillas, no tiene que socializar con nadie. Entonces, todavía eso se suma a la última despedida de la cúpula militar. Y se suma lo que acaba de pasar, de una manera, digamos, increíble, atropellada, a la ligera, cuando lo correcto, e insistiendo en la administración de la seguridad y la defensa, con una conversación, con una aclaración, dándose el tiempo adecuado, los problemas pudieron haberse solucionado. Bueno, queda entonces en evidencia algunas de las causas por las cuales se ha ido deteriorando la relación entre Fuerzas Armadas y Presidencia de la República principalmente. Así es. Yo quisiera poner sobre la mesa un tema que usted le puso el detonante aquí en este programa, y es sobre la situación de las diferentes empresas que han sido administradas por militares y que de una u otra manera han pasado a otras manos, y que, digamos, algunos ministros tienen mucho que ver, como por ejemplo la situación de ANDEC, en donde surgen novedades. El informe de auditoría interna de la empresa revelaría que, a más de los supuestos abusos de confianza de sus directivos que desembocaron en pérdidas económicas, habría también contratación de personal no calificado. Joana Ramos nos tiene esta segunda entrega. Joana, buenos días. Janet, amigos televidentes, buenos días. La auditoría halló, por ejemplo, que ciertos directivos habrían autorizado la contratación de personal con cargos y sueldos que no constaban en la estructura orgánica de la empresa, que los sueldos superaban hasta en un 45% la escala salarial vigente, y que incluso los contratados no tenían títulos universitarios necesarios para desempeñar sus funciones. Veamos el siguiente reportaje. El informe de auditoría interna de la empresa hace una revisión al proceso de reclutamiento y selección del personal en el periodo comprendido entre el 15 de junio y 31 de octubre del 2015. En ese lapso, según los encargados del informe, se encontraron varios incumplimientos por parte de los responsables de la selección y posterior contratación del personal. Por ejemplo, la Gerencia de Talento Humano habría realizado contrataciones de personal con cargos y sueldos que no constarían en la estructura orgánica aprobada por la Junta General de Accionistas. Dicha gerencia también habría contratado personal con cargos aprobados por la Junta General de Accionistas con sueldos que superarían hasta en un 45% de la escala salarial vigente aprobada por el holding DINE. Estas decisiones habrían generado egresos para la empresa por $56.533 por concepto de sueldos, sin incluir los beneficios de ley. En algunos casos, los candidatos que reunieron los requisitos previos no habrían tenido lleno el formulario de entrevista ni realizaron las pruebas psicotécnicas. Ni siquiera, dice el informe, se observó evidencia alguna de registro de asistencia a las oficinas de talento humano ni a la empresa en sí. Pero hay más. El informe señala que se seleccionó y contrató a 2 personas de la gerencia comercial cuyos títulos profesionales no se habrían encontrado registrados en el Cenecit. Ambos trabajadores salieron de la empresa el pasado 23 de octubre cuando su periodo de prueba terminó. Ellos habrían cobrado sueldos de cerca de $3.000 y $5.000. Verificamos si efectivamente los títulos de los involucrados no constan en el Cenecit, y la respuesta fue no. Uno habría mostrado un título falso para ingresar al puesto y el otro, para registrar su título en la Cenecit, habría utilizado la identidad de otra persona. En la selección del informe sobre los comentarios del gerente de talento humano por la investigación, se revelaría que las contrataciones habrían sido dispuestas por el gerente general. El informe de auditoría concluye que el gerente general de ANDEC se habría tomado atribuciones que no le competen al autorizar la contratación de personal con sueldos sin autorización de la Junta General de Accionistas y con altos sueldos. Joana Ramos, 24 horas. Bueno, general, quisiera una rápida reacción de usted. Usted puso la alerta de este tema y realmente encontramos, pero horrores en esa empresa, y vamos a seguir investigándolo y vamos a seguir develándolo. Pero ¿qué esperaría usted de esta investigación que ya está en manos de la Fiscalía? Yo esperaría que se aclare esta denuncia. No la hice yo, la hicieron los propios trabajadores que fueron recibidos en comisión general en el Consejo Directivo del ISPA, manifestando algunas irregularidades y también preocupados del rendimiento de la empresa, que tenía un rendimiento promedio de $20 millones al año, que iban al presupuesto del ejército en este caso, o que iban después a los ingresos financieros de la Seguridad Social Militar, y que ahora están preocupados porque dicen que en el mejor de los casos va a rendir $2,5 millones.
Entonces, mire, este es un manejo con clientelismo político, cosa que no sucedía antes. Yo espero que esto se aclare, nada más. Gracias, general, por estar esta mañana con nosotros. Y pues dos temas preocupantes, hay que seguir analizándolos y pues estaremos pendientes para seguir conversando. Yo creo que si el diálogo no va con las autoridades, por lo menos aquí sí tenemos que dialogar con los ecuatorianos sobre este y otros temas. Muchas gracias. Janet, Nos vamos a un corte y ya regresamos con Vicente Albornoz y la economía. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. En el año 2015 las exportaciones totales del Ecuador fueron de 18.400 millones, lo cual significa que entre 2014 y 2015 cayeron en 7.300 millones. Hoy queremos ver que esta caída se debe en su abrumadora mayoría a la caída del precio del petróleo y que las exportaciones no petroleras se han mantenido sorprendentemente estables a pesar de los problemas con el dólar, que se ha fortalecido desde fines del 2014. Como decíamos, las exportaciones no petroleras lograron mantenerse sorprendentemente estables en el 2015, cuando llegaron a 11.700 millones, que representan 700 millones menos que en el 2014. Esto es un importante logro de las exportaciones privadas que han logrado mantener en conjunto el volumen exportado a pesar del fortalecimiento del dólar frente a otras monedas, algo que dificulta exportar a un país dolarizado como el nuestro. Las que realmente han caído son las exportaciones petroleras, que entre 2014 y 2015 cayeron casi exactamente a la mitad, al caer en 6.600 millones para terminar en 6.700 millones. En un futuro programa analizaremos la composición de las exportaciones no petroleras, donde algunas pudieron subir en ese año mientras que otras cayeron. Muchas gracias.